Hola, RevelQuest maníacos, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en RevelQuest VR, un vídeo interesante en el que por fin vamos a analizar la compatibilidad de Sony PSVR 2 con PC a fondo para todos vosotros. Pero antes quiero daros una pequeña noticia que ha surgido en las últimas horas bastante negativa, y es el hecho de que los estudios Ready at Dawn, responsables de juegos tan importantes para la VR en la época de Oculus Rift fundamentalmente, como Lone Echo o Lone Echo 2, ha sido cerrado por parte de Meta. Parece ser que detrás de esta decisión estaría el hecho de que los inversionistas de Meta hayan exigido que antes de 2026, en lo que se refiere al área de Reality Labs, la que corresponde al tema de AR, XR y VR de Meta, se reduzcan los gastos un 20%. Y este cese de actividad, digamos así, de estos estudios que tanto cariño le tenemos por esos grandes juegos que nos han proporcionado a la VR, hayan cerrado. Parece ser que Meta habría dado salida a los trabajadores de esa compañía, asignándolos al que quisiera a otras compañías de Meta que también están desarrollando juegos VR, y también por otro lado pues dándoles libertad y facilidades para ir a otras compañías donde quieran desarrollar su trabajo, etcétera, etcétera. También hay que decir que parece ser que Meta habría declarado que esto no quiere decir, esta acción, que vayan a dejar de desarrollar juegos first party para la VR y para sus visores Quest, pero que, como digo, parece que todo respondería a esa bajada de gastos del 20% que pues se habló en la última reunión, de donde se dieron datos que ya comentamos aquí en el canal sobre cómo iba Meta respecto en general en toda su actividad, pero respecto a Reality Labs, que es lo que a nosotros más o menos nos interesaría. Bien, y una vez dicho esto, esta triste noticia, pues vamos ya con la compatibilidad de Sony PSVR 2 con PC. Primero vamos a hacer un unboxing de lo que es el adaptador y demás. A continuación, con la intención también de ser lo más objetivos posibles, etcétera, vamos a bueno, pues hacer un pequeño vídeo que os voy a compartir, donde vemos cómo conectar físicamente nuestra Sony PSVR 2 y sus mandos a nuestro PC. Y después también haremos otro pequeño vídeo en el cual, ya estando con nuestros Sony PSVR 2 conectadas, ver qué se ve a través del visor y qué configuraciones os puedo comentar. A partir de ahí, pues os daré mi valoración de mi experiencia con varios juegos con los que he jugado. Y por otro lado, pues haré una pequeña comparativa con MetaQuest 3, no por nada, sino porque es el visor que puede estar más cercano a lo que nos ofrece Sony PSVR 2, y con el que realmente, pues seguro que la mayoría de usuarios quieren que se compare esta compatibilidad de Sony PSVR 2 con PC. Y finalmente, pues daré mi decisión final o conclusión final sobre a quién recomendaría yo comprar este adaptador en caso que se lo planteasen, incluso la Sony PSVR 2 para jugar a PSVR, o cuál sería mi preferencia. Bien, pues vamos a empezar sin más con el unboxing. Y pues a continuación seguiremos hablando de este adaptador de Sony PSVR 2 para PC. Dentro, unboxing. Tenemos por aquí, por un lado, esta cajita, que es donde tengo yo, donde venía el cable DisplayPort 1.4, que es necesario para que funcionen la Sony PSVR 2 en el PC. Hay que conectarlo desde nuestra tarjeta gráfica a lo que es pues el visor, el adaptador más bien, ¿no? Pues aquí tenéis el cable, el que yo he comprado, espero que me sirva, es el Amazon Basics, pero es bastante largo, y la verdad el coste son 10 euros, que no es mucho, pero bueno, hay que decir que no viene con la caja del adaptador, hay que comprarlo aparte, ¿de acuerdo? Lo que es el cable DisplayPort 1.4, salvo que tengáis uno en casa, lógicamente. Por otro lado, aquí tenemos el adaptador, por fin, el adaptador de Sony para nuestro PC, para poder conectar la Sony PSVR 2 al PC. Os lo muestro por todos los sitios, como siempre suelo hacer en los unboxing. Y bueno, pues comentaros, como ya os adelanté ayer, que está habiendo muchos problemas, sobre todo en tiendas, digamos así, de comercios físicos, a la hora de vender este adaptador. La mayoría de la gente lo está teniendo que encargar online, porque en lo que es los distintos locales, sobre todo en Reino Unido y Estados Unidos, es bastante difícil de encontrar.
A mí me ha llegado en el día de ayer, me llegó y ya lo tengo aquí haciéndolo unboxing para poder a continuación probarlo y daros mi valoración objetiva de todo este asunto. Vamos a abrir la caja a ver qué nos encontramos. Aquí tenemos, una vez abierta la primera parte, tenemos como una cajita en el interior. Vamos a sacarla. El embalaje, por cierto, bueno, pues no es que sea especialmente robusto, pero bueno, a ver si puedo sacarlo, que ahora lo he sacado. Ahí lo tenemos y aquí nos viene lo que es la cajita. Por un lado tenemos esta caja o esto que viene vacío, no sabemos para qué sirve, viene así y viene vacío. Supongo igual aquí podría venir un cable HD, DisplayPort 1.4 que no viene. Quizá estuviera preparado para ello, pero finalmente decidieran no incluirlo. Y aquí tenemos, a ver si lo conseguimos abrir bien. Aquí tenemos el manual de instrucciones del adaptador. Y por otro lado tenemos la fuente de alimentación, puesto que hay que conectarlo a la corriente con una fuente de alimentación, lo que es el adaptador para que nos funcione. Aquí tenemos la otra parte, la que va a la corriente de ese adaptador que hemos visto. Y aquí tendríamos lo que es el adaptador en sí. Aquí lo tendríamos, el adaptador de Sony. Por aquí tendríamos por donde se conectarían las Sony PSVR2. Por aquí atrás iría el DisplayPort, el cable ese que os he enseñado, y por aquí iría la corriente. Y esto iría al puerto USB que tuviéramos en nuestro ordenador vacío, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a ver si trae esto algo más. Yo creo que no. No tiene pinza. Vamos a levantar esto. No trae nada más. Eso es lo que trae. Por tanto, se confirma que no trae el cable DisplayPort 1.4 que tendremos que comprar aparte. Bueno, pues esto es todo lo que se refiere al unboxing de este producto, de este adaptador para PC de la Sony PSVR2. Lo voy a probar y os comentaré a continuación en este mismo vídeo todas mis opiniones e intentaré también daros algún vídeo al respecto para que os ilustre lo que yo vaya comentando. Nos vemos ahora en un momento. Bien, pues una vez que ya hemos visto el unboxing, os voy a compartir a continuación otro vídeo en el cual os voy a explicar cómo se conecta la Sony PSVR2 y los mandos a nuestro PC físicamente hablando. Una vez que acabemos ese vídeo, vuelvo y sigo comentando más cuestiones sobre este adaptador de Sony PSVR2 a PC. Otro vídeo. Hola ReverQuest maníacos, os voy a mostrar cómo se conecta físicamente nuestra Sony PSVR2 a nuestro PC. Ahí tenemos lo que es el adaptador en primera línea. Aquí tenemos este de aquí, que es el cable de la corriente, que lo conectamos aquí y lo llevamos a la pared. Después tenemos este cable, que es el que sale del adaptador, que va al puerto USB del ordenador, concretamente este de aquí, es donde yo lo tengo conectado. Y en este sentido os recomiendo, si compráis el adaptador, que conectéis el USB 3.0 donde conectéis ese puerto, lo hagáis lo más separado posible donde tengáis conectado el dispositivo Bluetooth, porque puede haber interferencia entre ambos y que no tengáis una buena conexión con los mandos fundamentalmente a través de Bluetooth. Aún así, ahora comentaremos en el vídeo los problemas que dan los mandos de la Sony PSVR2. Por otro lado tenemos este cable de aquí, que es el que corresponde a la Sony PSVR2, que viene por aquí. Aquí viene todo el cableado y aquí tenemos la Sony PSVR2. Y por otro lado, pues tenemos este otro cable, este de aquí, que es el DisplayPort 1.4, que va conectado a la caja por este lado y por cierto que es el de Amazon Basics, que a mí me va perfectamente, y va conectado al ordenador, a la tarjeta gráfica, la RTX 4090 en este caso, que lo tenéis ahí concretamente. Veis un
conector dorado, que es ese el que va al PC, del PC a lo que es la pantalla que yo tengo, y el negro de al lado es el de DisplayPort 1.4 que va a la cajita, que a su vez nos da la conexión con PSVR. Una vez que hemos hecho todo eso, pues tendremos que conectar nuestras Sony PSVR 2, que las tenemos aquí. Vamos aquí al botón central, este de aquí, lo encendemos. Y los mandos también tendremos que darle a cada mando en el botón de PlayStation, este que estoy ahora mismo pulsando con el pulgar, y los conectaremos. De ese modo, lo que obtendremos al final, una vez nos hayamos descargado la aplicación en Steam, es que todo lo tendremos conectado. Y veis tanto el visor como los mandos totalmente conectados, ¿de acuerdo? Bueno, pues ahí lo veis. Y ahí lo veis. Pues nada más. Seguimos el vídeo con el análisis ya concreto de las PSVR 2 en el PC. Hasta ahora. Bueno, pues una vez que ya hemos dado el primer paso de conectar la Sony PSVR 2 a nuestro PC y también sus mandos a través de Bluetooth, que por cierto, en este aspecto, tengo que decir, como ya se comentaba, que no todos los dispositivos Bluetooth, incluso los que están incorporados a las placas base de vuestros ordenadores, os van a funcionar correctamente con los mandos. Ahora después hablaremos un poco más largo y tendido de la cuestión de los mandos, pero por ejemplo yo he tenido bastantes problemas hasta conseguir una mayor estabilidad en la señal para poder jugar más o menos con los mandos de Sony PSVR 2 en lo que es el PC. Pero bueno, esto lo vamos a dejar para un poco más adelante, el análisis un poco más concienzudo, y aquí simplemente apuntaros que no todos los dispositivos Bluetooth van a servir y quizá lanzar mi primera crítica negativa a lo que es este sistema y concretamente a Sony, porque había hecho muy bien de incluir un dongle USB que se tuviera constancia que funciona perfectamente con la Sony PSVR 2 en el PC, y así nos ahorraría muchos quebraderos de cabeza que por el precio que tiene el adaptador de 60 euros no les hubiera costado nada. Por ejemplo, sin ir más lejos, los chalecos ápticos y dispositivos que venden Beaptics, por ejemplo, que también van por Bluetooth, traen ya de fábrica su dongle Bluetooth por si no tenemos en casa o por si tenemos uno que no nos funcione, poder tener la alternativa de ese que sí funciona. Sin embargo, en este caso, Sony no ha tenido la deferencia de aportarlo, con lo cual, pues nos tenemos que quedar un poco con lo que tengamos cada uno o invertir nuevamente no solo en el cable DisplayPort 1.4, sino también en el dispositivo Bluetooth. Bien, una vez dicho esto, continuamos. Ahí estáis viendo ya un vídeo en el cual ya vemos SteamVR cuando ya tenemos el visor puesto. Deciros que para hacer la conexión lo primero que tenemos que hacer es instalar la aplicación que nos da Steam para conectar nuestra Sony PSVR 2 al PC. A continuación manualmente ejecutar SteamVR, y una vez ejecutado SteamVR es probable que nos salga, si estamos acostumbrados a usar MetaQuest 3 con el driver VDXR, nos salga que este no es compatible con Sony PSVR 2 y nos dé la opción de conectar con lo que es el driver de Steam. Le damos que sí y ya entraremos en el modo VR que estáis viendo en pantalla. Ahí os estoy mostrando los ajustes de SteamVR, que es lo que nos proporciona este visor. Vemos que tiene 120 Hz, incluso 90, entre 90 y 120 Hz. Tiene también una opción para que toda la imagen y demás se vea totalmente suave. También tenemos el tema del super sampling, que tenemos a un 150%, unos 4000 por 4000, que es el que he usado yo para mis pruebas, y al 100% unos 3700 por 3700 aproximadamente. Ahí lo veis porque no, ahora mismo de memoria no me lo sé, pero en el vídeo estáis viendo completamente las cantidades. En todo caso, pues ahora comentaremos la resolución y demás. Por otro lado, también tenemos otras opciones que tampoco son tan trascendentales y tampoco hace falta comentar más. Por otro lado, una vez que nos vamos a lo que es el panel donde vemos los juegos de SteamVR, tenemos una opción del visor donde podemos manejar varias cuestiones, lo que es el brillo, la intensidad del brillo del visor, lo que es la intensidad de la áptica, si queremos que no tenga áptica o que tenga varias intensidades, y también tenemos otras características como pues poner nuestro guardián para que no nos demos con los muebles y demás.
Bien, una vez hecho todo esto, ya podríamos ir al juego que queramos y ejecutarlo directamente. No tendríamos que hacer ninguna cuestión más para ejecutar el juego. Yo he jugado con juegos como Half-Life Alyx fundamentalmente, que es el gran título que todos estáis deseando saber cómo se ve, etcétera, etcétera. También he jugado a otros juegos como Downhill, uno de carreras de bicicleta. También he jugado a otros títulos variados para tener una experiencia variada de la experiencia con el visor. Bien, ahora voy a comentar a continuación lo que es lo positivo del visor, lo negativo, y voy a contrastarlo un poco con MetaQuest 3. Vuelvo a repetir, no porque yo tengo una especial preferencia, bueno, que sí la tengo, por qué no decirlo, por MetaQuest 3, pero es porque es el visor junto con Sony PSVR 2 que nos podemos plantear a día de hoy comprarlo o no para usarlo en PSVR. Bien, ¿qué primera diferencia nos vamos a encontrar entre la Sony PSVR 2 y las MetaQuest 3? Lógicamente es evidente, es el cable, el famoso cable. Lógicamente las Sony PSVR 2 tienen cable y las MetaQuest 3 van por Wi-Fi, por tanto, o formato standalone como se le conoce. Por tanto, ahí yo ya tendría un punto positivo para mí para elegir las MetaQuest 3 sobre la Sony PSVR 2. Sé perfectamente que hay un cierto público que sin dudarlo elegiría el cable por el tema del DisplayPort 1.4. Ahora comentaré si yo veo tanta diferencia en resolución, etcétera, como para justificar este cable. En todo caso, pues puede ser que haya un perfil de usuarios eminentemente de simuladores y ese tipo de cuestiones que el cable les importe poco, en el sentido de que no les importe tener un cable colgando. Yo, que soy más de shooters y otro tipo de juegos, aunque también juego simuladores, pues la verdad que el cable me resulta engorroso, no lo siguiente. Y más si, por ejemplo, como pensaba yo en su momento, si te pones el chaleco áptico encima, etcétera, etcétera, y encima el cable dándote por saco, para que hablemos claro, pues la verdad que no es una experiencia para mí personalmente agradable. Yo respeto el que lo quiera elegir, lógicamente, pero para mí, en mi valoración personal, el hecho de que las MetaQuest 3 no tengan cable y las Sony PSVR 2 sí lo tengan, para mí ya es un impedimento o un punto negativo para la Sony PSVR 2 y un punto positivo para MetaQuest 3. Otra cuestión que podemos valorar, la resolución y la nitidez de la imagen. Bien, esto hay que analizarlo de forma muy clara. ¿Por qué? Porque yo estoy viendo infinidad de vídeos y demás en Twitter, en otras redes, etcétera, y ninguno nombra lo negativo que tiene Sony PSVR 2 al respecto de todo esto. Todo el mundo nombra lo bien que se ve, la colorimetría, etcétera, etcétera, que estaremos de acuerdo, pero no nombran lo negativo. Y lo negativo, por suerte o por desgracia, afecta a la nitidez fundamentalmente y a la resolución. Partimos, por un lado, de que vamos a empezar, por ejemplo, hablando de la colorimetría y de los negros. Evidentemente, aquí no lo vamos a negar, en colorimetría y en negros, Sony PSVR 2 gana por bastante a las MetaQuest 3. Es verdad que la diferencia, bajo mi punto de vista, no es tan abismal, pero sí se nota cuando tú juegas a Half-Life Alyx con Sony PSVR 2 y lo juegas con MetaQuest 3 a nivel de colorimetría y sobre todo de realismo de la imagen que aporta precisamente esos negros más puros, etcétera, etcétera. Eso se nota. Eso hay que decirlo y está claro. En ese puntaje, en colorimetría y negros, gana perfectamente Sony PSVR 2 a PSVR. A MetaQuest 3, perdón. Por tanto, ahí tenemos un punto positivo para Sony PSVR 2. ¿Qué ocurre? ¿Qué es lo negativo dentro de lo positivo? Esto que yo acabo de decir es lo que todo el mundo está diciendo, que se ve alucinante, que tal y cual y pascual. Bien, pero es que hay un punto negativo que para mí es importante. A lo mejor para otro usuario más casual, etcétera, no lo es, pero para mí sí lo es. Y además incluso me sorprende que personas tan exigentes como personas que se ocupan de simuladores y demás no tengan en cuenta este aspecto que para mí es determinante. Bien, ¿cuál es este aspecto? El efecto Mura y un cierto ghosting. ¿A qué me estoy refiriendo? Para aquel que a lo mejor no conozca mucho la Sony PSVR 2 y lo que le pasan a los paneles OLED. Lógicamente era de intuir que la colorimetría y los negros de la Sony PSVR 2 iban a ser mejor en PC que unas MetaQuest 3 por ese panel OLED.
pero lo negativo está en el efecto Mura y en ese pequeño ghosting. El ghosting lo podemos dejar a un lado porque prácticamente no se nota, prácticamente es algo insignificante, con lo cual está, pero prácticamente no nos va a fastidiar la experiencia. Pero el efecto Mura, por más leve que sea, sí provoca un efecto ruido en pantalla que nos va a quitar nitidez. Nos va a quitar nitidez. Hay que decir por otra parte que las MetaQuest 3 tienen una resolución algo superior a la que tienen Sony PSVR 2. Pero si además le añadimos a Sony PSVR 2 el efecto Mura, no vemos todo claro. Además también tenemos el hecho de las lentes Fresnel, que las lentes Fresnel no solo tienen pequeños escapes de luz, que prácticamente las lentes Pancake de MetaQuest 3 no tienen absolutamente ningún escape de luz, sino que además las lentes Fresnel de por sí pues no se ven tan claras, la claridad que vemos las cosas no es tan evidente como en las Pancake. Por tanto, a mí personalmente que se vea este efecto Mura, es verdad que en PC no se nota de forma tan evidente, al menos en zonas claras, en zonas oscuras yo lo sigo viendo con bastante evidencia, pero en zonas claras no se nota tanto. Pero si tú miras a lo lejos, haced este análisis, aquellos que tengáis el adaptador, si miráis a lo lejos, incluso en Half-Life Alyx, notaréis que vais perdiendo mucho detalle por el camino, por esa malla, ese efecto Mura que nos proporciona el panel OLED. Con lo cual, ¿qué quiero decir con esto? Tenemos por un lado Sony PSVR 2, gran resolución, gran colorimetría, etcétera, etcétera, pero con efecto Mura. Por otro lado tenemos, y bueno, lógicamente lo que he dicho, las lentes Fresnel que tienen el problema de que no se ve todo tan claro, tienen un punto dulce muy pequeñito y por tanto es mucho más complicado obtener una imagen nítida. Por otro lado tenemos MetaQuest 3, es verdad, no tiene mejor colorimetría, no tiene mejores negros. Veremos a ver esa implementación de la Meta V68 para los negros, qué tal funciona, pero sí tenemos una claridad prácticamente cristalina en las lentes, un punto dulce que ocupa toda la lente y además prácticamente no hay escape de luz por ningún sitio. Con lo cual, si yo tengo que elegir, esto es una opinión, ahora digo una opinión personal mía, si yo tengo que elegir entre claridad de imagen, una nitidez más fina bajo mi punto de vista, y fijaros que estoy hablando de un visor que tiene, que está conectado por cable vía DisplayPort a una RTX 4090 y estoy hablando en MetaQuest 3 de una experiencia en Wi-Fi también con una RTX 4090. Pues para mí, personalmente, y lo he analizado bastante concienzudamente, la nitidez que obtengo en Wi-Fi con las MetaQuest 3 es superior, bastante superior y bastante más fina que la que se obtiene con Sony PSVR 2. No es una diferencia abismal entre una y otra, pero definitivamente lo que lo fastidia todo es ese efecto Mura que nos crea esa malla, ese ruido en la imagen que hace que lógicamente se pierda nitidez. Y esto, quien no lo quiera admitir es porque pues es muy fan de Sony, etcétera, etcétera, o simplemente no está siendo objetivo. Esto es algo totalmente objetivo. El efecto Mura está y el efecto Mura es ruido en la imagen. Y el ruido en la imagen lo que provoca es menos nitidez, lo que provoca el efecto Mura. No comparéis con las películas en VR, digo yo, las películas en HD o Ultra HD, que tiene un ruido de imagen que muchas veces ayuda a lo que es la nitidez. Pero en este caso no es el caso. En este caso es como si nos pusieran una media delante de la lente y eso hace que haya un ruido en la imagen que nos fastidia la nitidez, especialmente de lejos. De cerca se ve todo bastante bien, pero de lejos sí lo fastidia. Por tanto, si yo personalmente tuviera que elegir entre MetaQuest 3 y Sony PSVR 2, en este aspecto concreto yo prefiero claridad de imagen, nitidez, manifiesto, una resolución manifiesta que esa mejor colorimetría y este mejor negro. Es verdad que lo que me gustaría es que hubiera una mezcla de los dos, pero si tengo que elegir, elegiría MetaQuest 3 por estas razones. Respeto perfectamente quien quiera elegir la colorimetría y mejor y los negros y obviar este tema, pero por lo menos hay que decirlo. Lo que no podemos hacer es hablar de lo buena que es la colorimetría y los negros y no hablar de este efecto Mura que fastidia bastante el nivel de la nitidez, que por un lado tomamos un poco de realismo a nivel de colorimetría y negros, pero nos quitan
un poco de realismo a nivel de nitidez, porque no lo vemos todo totalmente nítido como se ve las MetaQuest 3 y sobre todo también lo que he dicho, las lentes Fresnel, que también por sí solas, ya por física, no tienen la claridad que tienen las lentes de MetaQuest 3. En cuanto a la fluidez del juego, pues prácticamente yo diría, bajo mi experiencia, yo diría que en MetaQuest 3 la sensación de fluidez es mucho más potente que la que conseguimos en Sony PSVR 2. Aún así, va perfectamente fluido en Sony PSVR 2 sin ningún tipo de problema. Yo personalmente, no sé por qué, he notado como esos 120 FPS o hercios, como lo queramos llamar, más evidentes cuando lo he usado en Wi-Fi con mis MetaQuest 3, el mismo juego, Half-Life Alyx, que cuando lo he hecho, o cualquier otro juego de los que he probado, que cuando lo he hecho en Sony PSVR 2. ¿Va a golpes el juego? No, en Sony PSVR 2 el juego va fluido, va bien, pero para mí va mejor en las MetaQuest 3, esos 120 Hz siendo los dos iguales en ese sentido. Quizás sea por la implementación que tengan hechos a través de los drivers o lo que sea, pero yo lo noto más fluido cuando lo utilizo en las MetaQuest 3. Bien, y vamos sobre todo, y ya finalizando el análisis, porque yo creo que ya hemos tocado bastantes aspectos, en cuanto a la latencia. En Wi-Fi, yo la experiencia, lo he dicho, es totalmente fluida para mí. Lógicamente, tengo un PC preparado para tener una experiencia premium, tengo un router preparado para tener una experiencia premium y lógicamente, pues por eso obtengo, a pesar de ser por Wi-Fi, etcétera, una experiencia para mí mejor que la que obtengo con Sony PSVR 2. Pero, lógicamente, hay cantidad de gráficas diferentes, hay cantidades de posibilidades diferentes y cada uno tendrá que ver la opción que mejor le valga. Yo os puedo dar mi experiencia desde un equipo que está preparado para tener una experiencia premium de VR, cómo se ve una y cómo se ve otra. Ya cada uno, además, cada uno tiene sus gustos, lógicamente. Yo puedo decir que me gusta más MetaQuest 3 por esto, por lo otro y tal, o incluso tú admitir que las MetaQuest 3 son mejores, pero prefieres esa colorimetría y esos negros antes que otras características, ¿de acuerdo? Ya digo que la latencia en ambos visores es perfectamente buena. Lógicamente, era de lógica arrolladora que en un visor que está conectado por cable la latencia iba a ser excelente. Quizá lo que me llama más la atención y lo que le veo yo más mérito es que un visor que va por Wi-Fi, que es standalone, que está usando la misma calidad visual, etcétera, etcétera, tenga pues una fluidez tan extraordinaria como tienen las MetaQuest 3. Pero ya cada uno tiene que valorar, lógicamente. Bien, y vamos a lo último, que son los mandos. Los mandos es la verdadera tortura de la Sony PSVR 2 al conectarlo a un PC. Hasta que yo he conseguido que los mandos funcionen medianamente bien en el PC, me he tirado toda una tarde, sin exagerar, cambiando el Bluetooth de un sitio a otro, configurando el Windows, no sé qué, no sé en cuántos, hasta que descubrí, que lo comenté en un vídeo de los anteriores que habéis visto, que lo que mejor, para que tengáis la mejor señal del Bluetooth, es que conectéis vuestro dongle siempre y cuando sea compatible. Yo he tenido la suerte de que al menos era compatible y me detectó los mandos inmediatamente, pero aún así pierde mucho el traqueo de las manos, y de hecho lo sigue perdiendo. Lo que pasa es que ya consigue una cierta estabilidad y solo lo pierde en algunas ocasiones. Lógicamente, comparándolo con con MetaQuest 3, que los mandos van perfectamente bien y prácticamente el tracking es perfecto, pues aquí saldría perdiendo evidentemente la Sony PSVR 2. ¿Podría haber habido una solución por parte de Sony? Pues sí, podrían haber, como he dicho antes, incluido un dongle Bluetooth totalmente compatible con sus mandos, pero no lo ha hecho. Siguen mostrando esa dejadez hacia su sistema que yo siempre he dicho, en pequeños detalles que para la experiencia final son grandes detalles. Ahora no, la cuestión es, cuando si decidimos comprar el adaptador, es: ¿mi Bluetooth funcionará con estos mandos? Y si funciona, ¿harán un buen traqueo? Etcétera, etcétera. Yo lo solucioné, como digo, parcialmente, conectando el Bluetooth en uno de los USBs o puerto USB de la parte de atrás del ordenador, y como os he mostrado, lo que es el adaptador a la parte de adelante. De esa manera parece ser que no hay tanta interferencia en la señal y los mandos más o menos van bien, pero se cortan mucho, perdemos muchas veces y bastante frecuentemente el tracking de los mandos. En mi experiencia, al menos, si otro está teniendo otra experiencia, pues yo me siento súper feliz, pero me consta que a muchos usuarios le está pasando esto.
y habrías tenido una fácil solución por parte de Sony. Por tanto, a nivel de mandos, sí es verdad que es cómodo, que los mandos son cómodos, ya yo los había experimentado jugando a la PlayStation 5, pero esa comodidad pues no es tan evidente cuando tenemos tantos problemas para el traqueo, que es fundamental, porque sin los mandos no podemos jugar básicamente. Por tanto, es algo que yo creo que han descuidado un poco los chicos de Sony y que deberían haberle dado más interés y haber incluido ese dongle que lo hubiera solucionado todo, ese dongle Bluetooth, para el PC me refiero. Bien, no lo han hecho y tenemos lo que tenemos. Por otro lado, hay que destacar también que yo en su momento dije que no iba a tener ápticas, lo que son los mandos sí tienen ápticas muy semejantes, podría decir, a las que tenemos ya en MetaQuest 3. Quizá en algún momento pueda notarlas algo más contundentes en alguna acción concreta, pero no difiere mucho de la experiencia que ya tenemos en MetaQuest 3. En cuanto a comodidad de los mandos, hombre, yo ya me he acostumbrado a la comodidad de no tener aros y demás, pero hay que decir también que los mandos de Sony PSVR 2 son muy cómodos. El diseño que tienen, a pesar de tener el aro y demás, son muy cómodos y no hay problema en ese sentido. En cuanto a la comodidad del visor, pues yo ya lo sabía de antes, la comodidad. Una vez que le ponemos el Globular Cluster, que es un strap que se puede comprar, que tenéis un vídeo en el canal, pues la comodidad es excelente. Igual que también en MetaQuest 3 hay gente que está diciendo, personas, que la comodidad de las MetaQuest 3 es mucho peor que la de Sony PSVR 2, y para mí no lo es. Hombre, si usamos el strap que viene por defecto tanto en Sony PSVR 2 como en las MetaQuest 3, puedo estar casi de acuerdo en que sí, las Sony PSVR 2 son más cómodas. En el momento que compremos un strap en ambos visores, pues lógicamente los dos van a ser perfectamente cómodos. Ni uno es más cómodo que el otro, ni viceversa, bajo mi punto de vista. Bien, pues hasta aquí lo que es el análisis a fondo de este adaptador con todas sus características. Quiero dejar claro que en todo caso yo he dejado mis opiniones personales, mi experiencia personal con los productos. Yo no quiero decir que lo que yo os haya comentado tenga que ser lo que vais a experimentar todos, pero me temo que en muchos aspectos de los que he comentado, tengáis la experiencia que tengáis, os va a ocurrir lo que yo ya os he comentado. Otra cosa es que cada uno demos más importancia o no a unas cosas o a otras. En este punto hay que recordar que el adaptador de Sony PSVR 2 para PC cuesta 60 euros, más el cable DisplayPort 1.4, el que yo compré de Amazon, que os dejaré en la descripción por si lo queréis comprar, el DisplayPort, que cuesta 10 euros. Si tenéis otro por casa, pues no tendréis que comprarlo. Y también si tenéis que comprar un dongle Bluetooth para los mandos porque no os sirva el que tengáis o porque simplemente no tengáis, pues también os dejaré un enlace del que tengo yo, que a mí me ha funcionado y que más o menos me da un rendimiento más o menos adecuado. No es perfecto, pero al menos he conseguido poder jugar con cierta estabilidad, digamos así, ¿no? Así que yo os dejaré también el enlace al adaptador por si también lo queréis comprar, pues que tengáis, y siempre podéis apoyar en esos links al canal y a toda la actividad que yo os trato de transmitir a través de él. Bien, pues llegamos al momento de las recomendaciones. ¿A quién recomendaría yo este visor bajo mi punto de vista, bajo mi experiencia? Pues lógicamente, en principio, pues el que tenga una PlayStation 5, tenga una Sony PSVR 2 y tenga un PC y quiera disfrutar ciertos títulos de PC, perfectamente lo pueden comprar y van a tener una experiencia buena. Yo no digo porque yo tengo una preferencia en general por ciertas cuestiones que para mí son importantes por MetaQuest 3, no significa que vayáis a tener, una mala experiencia. La experiencia con la Sony PSVR 2 en PC es buena. No la mejor, pero es buena. ¿De acuerdo? O no la mejor en ciertos aspectos que hemos comentado. Por tanto, al usuario que tuviera ya un PC potente y tuviera una Sony PSVR 2 ya compradas, pues oye, pues le puede venir bien para disfrutar de Half-Life Alyx y determinados títulos que es más difícil que lleguen a lo que es la Sony PlayStation 5 y la Sony PSVR 2. Somos un usuario que no tiene Sony PSVR 2, que no tiene MetaQuest 3 y tiene una PlayStation 5. Hombre, a día de hoy el precio de la Sony PSVR 2 a día de hoy ya ha vuelto a su precio normal. Depende de lo que valoréis más en el visor. A la hora de tener la experiencia os recomendaría uno u otro. Si valoráis más
el formato standalone, es decir, podéis disfrutar, moveros libremente sin cables, etcétera, etcétera. Si dais más prioridad a la resolución, a la nitidez, etcétera, pues MetaQuest 3 sería la mejor opción. Que tenéis, porque el precio más o menos es semejante, que tenéis y queréis además también una experiencia ampliada, puesto que Sony PSVR 2 se limita a lo que es juegos VR en Steam VR y punto. Sin embargo, MetaQuest 3 tiene el formato standalone de sus juegos propios y también tiene realidad mixta y otras cuestiones. ¿Que os viene bien o preferís el tema del cable porque pues, según vosotros da más nitidez y también preferís el tema de por la colorimetría, os llama más la atención que todo se vea un poquito más vivo y con unos negros más puros? Pues elegid la Sony PSVR 2. Depende, todo va a depender de a qué le deis prioridad. Bajo mi punto de vista, y aquí quiero puntualizar el tema de la nitidez, con cable o sin cable, bajo mi punto de vista, bajo mi objetividad, el hecho de usar cable, bajo mi punto de vista, a día de hoy no te asegura en absoluto que tengas mejor nitidez que tener un wifi como las MetaQuest 3. Me refiero a nivel de experiencia. No me refiero que objetivamente el cable, por ser un cable obviamente, tenga capacidad para darte más nitidez. Es decir, si nos vamos a la experiencia, a jugar con cable en la experiencia y jugar sin cable, ¿qué es lo que se ve mejor? Ninguno de los dos. Para mí, las dos experiencias son excelentes y las dos son perfectamente válidas. Pero a día de hoy, yo sé que hace bastante tiempo la cosa no es así. Yo soy perfectamente realista. Pero que a día de hoy digamos que un visor con cable es muy superior a un visor que va por wifi, en PSVR me estoy refiriendo, para mí es un error. Para mí es un error y no es realista. ¿Objetivamente el cable te da más calidad? Objetivamente sí. Objetivamente wifi te da una calidad muy buena, semejante a un cable también. A mí al menos me la da. En mi experiencia me la da. Y yo estoy perfectamente contento en esa situación. Que hay un determinado grupo de usuarios que les es muy necesaria, la nitidez a lo lejos, etcétera, como temas de simulación y demás. Bien, podéis usar el cable, pero yo os haría una pregunta a esos usuarios. Si tanto valoráis la nitidez, ¿cómo es que pasáis por alto el efecto Mura, que precisamente lo que nos provoca es que nos quita nitidez, nos quita resolución, aunque la resolución en pantalla sea la que es, esa malla que tenemos delante, nos está quitando nitidez? Por tanto, hace ese mero hecho hace que la experiencia en MetaQuest 3 sea mejor, porque ahí tenemos una imagen clara y además una nitidez plena. Sin embargo, en Sony PSVR 2 no ocurre así. No ocurre así. Si la colorimetría es mejor, si el tema de los negros es mejor, pero no la nitidez. Y estos usuarios están, muchos los veo por las redes, abogando porque Sony PSVR 2 es el visor que usarían para PSVR. Y a mí me parece una equivocación siempre que estemos hablando de nitidez y resolución, que es lo que siempre este tipo de usuarios marcan como la línea de fuego para usar un visor o no, y por lo que siempre abogan por el DisplayPort, la nitidez, y sin embargo pasan por alto en sus comentarios el tema del efecto Mura, que es importantísimo para el tema de la nitidez y la resolución. Ahí dejo la pregunta, si alguien la quiere contestar en la zona de comentarios, lógicamente con respeto, como siempre intento hacer yo también con vosotros, pues la puede responder. Pero a mí me parece bastante curioso que estos usuarios que abogan siempre por la nitidez pasen por alto este factor que es determinante, la nitidez. Bien, pues nada más, Rebelquest maníacos. Lo que digo, si tenéis una PlayStation 5 y una Sony PSVR 2, pues podéis comprarlo si queréis ese pago adicional de 60 euros, todo lo que hemos comentado, y disfrutar de ciertos títulos de PC. Si tenéis una PlayStation 5 y no tenéis Sony PSVR 2 o tenéis una MetaQuest 3, pues lógicamente la idea sería más bien comprar una Sony PSVR 2 y si después queréis ampliar el uso al PC. Pero si no tenéis PlayStation 5 y tenéis la elección de elegir entre Sony PSVR 2 y MetaQuest 3, para mí no hay ningún lugar a la duda, a pesar de la colorimetría y a pesar de los negros, que es usar o elegir MetaQuest 3 por
cuestiones que ya he mencionado en el análisis y que no vamos a repetir otra vez. Lógicamente, bueno, pues para finalizar el vídeo pido todo respeto para las opiniones que yo he dado en este vídeo, como yo respetaré todas las que me mencionéis en los comentarios, que deseo que haya muchísimos, porque es de lo que se trata, de debatir, pero esta es mi elección y os pido que la respetéis. Y no elijo MetaQuest 3 porque me guste más en el sentido como producto, o porque Sony PSVR 2 yo la odio a muerte, etcétera, etcétera, como muchos dicen por ahí. No. Os he dado datos objetivos, análisis objetivos y a fondo de cada factor del visor, en una circunstancia y en otra. Y os he dicho por qué yo me voy por MetaQuest 3. Y el que quiera elegir, a pesar de todo esto que yo he nombrado, Sony PSVR 2, pues ole, fantástico. Que cada uno elija lo que quiera. Pero yo, en mis vídeos, lo he dicho siempre voy a decir la verdad objetiva. Y lo que yo opino en realidad. Yo no me voy a esconder, ni voy a decir cosas que yo sé que si las dijera, estaría todo el mundo aplaudiéndome, diciéndome que guay, que guay. No. Yo voy a decir la verdad, o mi verdad al menos, la verdad que yo creo que debe mencionarse. Y también una verdad que también mucha gente está diciendo por las redes, pero que una mayoría intenta, pues a cierta manera, apagar. Resumimos. Sony PSVR 2 es un buen visor para PC. Sí, es un buen visor. ¿Se tiene una buena experiencia? Sí. ¿Tiene pegas? Sí. No todo es tan bonito como lo está mostrando todo el mundo. Tiene muchas pegas. ¿Pero se tiene una buena experiencia? Sí. Y si tú tuvieras que elegir entre una Sony PSVR 2 y unas MetaQuest 3, ¿qué elegirías? Bueno, pues si valoras más la colorimetría y los negros que el resto, elegirías Sony PSVR 2. Si valoras más una experiencia global, el no tener un cable colgando y una nitidez extrema, etcétera, etcétera, todo lo que ya hemos mencionado, elegiría MetaQuest 3. Y esto es todo. Ahora cada uno, lógicamente, que analice el vídeo, que vea si lo que yo estoy diciendo es mentira o no, en sus propias experiencias, y, bueno, pues que cada uno tome la decisión que tenga que tomar. Bien, pues nos vemos pronto, Reverquest Maníacos. Espero que os haya parecido interesante al menos el vídeo, que lo hayáis visto de principio a fin y que, ya digo siempre, debatamos, que es lo que hay que hacer, pero con respeto, por favor, con respeto hacia todos los lados, ¿de acuerdo? Bien, pues lo dicho, que deis a me gusta si os parece que el vídeo se lo merece, que comentéis lo que queráis con libertad total y, por cierto, dad a la campanita, suscribiros si queréis, si habéis visto que el canal os gusta, que los contenidos os interesan, dadle a suscribiros y marcad la campanita para que os vayan avisando de más contenidos que irán viniendo en el futuro. Nos vemos pronto, que paséis muy buen día y que hagáis la mejor elección según vuestro criterio, pero sí tened en cuenta las valoraciones, si queréis, que yo he hecho, que creo que he intentado ser lo más objetivo posible. Nos vemos pronto, chao.